Yo soy Ronnie Curbelo y este es el programa A la Calle, un programa informativo de reportajes de actualidad que en cada capítulo contaremos historias relacionadas con temas sociales que influencian la vida de los estadounidenses y en especial de los millones de latinos que aquí viven. ¡Comida y agua! El muro urbano como símbolo. En el programa de la semana pasada estuvimos en la Baja California, México, para reportar sobre el trabajo esclavo de hombres, mujeres y hasta niños. Descubrimos que pese a todas las denuncias de hace años, los más sofisticados supermercados estadounidenses siguen vendiendo los productos frutos de trabajo de los mexicanos que ganan $8 diarios por una jornada que puede llegar hasta 14 horas, 6 días a la semana, sin derechos y sin contratos. En el programa de esta semana trataremos de un otro tema social que desde el inicio de los tiempos hace parte de nuestras sociedades y que igualmente muchos cierran los ojos: los sin techo. Según las Naciones Unidas, en el mundo hay más de 100 millones de personas sin hogar. Si la cifra es exacta, eso significa que aproximadamente 1 de cada 60 seres humanos no tiene una vivienda digna. Según el Banco Mundial, la medida estándar de definición de pobreza es de quien vive con menos del equivalente a $3.20 por día. Basado en estas condiciones, así vive el 48.4% de la población mundial, o casi 3.460 millones de personas. En los Estados Unidos, en esa situación, viven un 20% de la población, que desde el año 2008, cuando explotó una de las crisis más importantes en la historia de este país, los índices de pobreza han aumentado y por ende el número de personas que no tienen lugar para vivir. Basado en este número, en los Estados Unidos, 1 de cada 6 estadounidenses vive en la pobreza y no tiene acceso a una vivienda. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la inequidad sigue en aumento por aquí. Según nos señala la exdiputada del estado de la California, Lori Saldaña, especialista en el tema de los sin techo, el problema principal está en el desarrollo descontrolado que ha causado el aumento de los alquileres. The lack of housing is a crisis. We are a tourism town. Many of the wages here are very low. So people who work in hospitality and tourism, they don't earn enough to pay the higher rents that are coming in now. So we have a combination of a lack of affordable housing, chronic low wages in the tourism and service and hospitality industry, and many people, like the students here for the community college, they simply cannot afford housing. So I have many students in my class who are homeless. They aren't getting enough sleep. They aren't getting enough food. And you just cannot learn under those conditions. So that's one thing that motivated me to start working on this. And seeing in this neighborhood many homeless people, because we are close to some of the services. They're just about a mile away. So as I drive to and from campus, many homeless people, all in this neighborhood near the school. And San Diego is criminalizing homelessness, arresting people, putting them in jail. La pobreza es más aguda entre ciudadanos afroamericanos, un 27%.
y latinos 26.6%. Menores de 18 años 21.8%. Y sobre todo, entre niños menores de 6 años 24.4%. Y menores de 6 años que viven en un lugar a cargo de una mujer 56%. I think the ones that are the most likely to be homeless are not the immigrants, in fact. It is the people that are born in the United States and they have not completed their education, they have lost their job, or they've gotten sick or injured, and they've lost their paycheck, and then they lose their housing. You're talking about you students, but what about the outside population? Very much the same. The fastest growing population are older adults, people in their 50s and 60s. They have, again, cannot find jobs. Maybe they lost a job or they may be sick and lose a job for illness. And then they don't find a new one because they're too old for someone to want to hire them. Many of them are caregivers for a family member who is sick. And if that person, maybe a spouse or a parent, dies, then they lose that source of income or that source of housing, and then they lose their housing also. So when you talk to many of the people on the streets, they have had an illness, either themselves or a family member, a death in the family, a divorce. The other thing that most women who are fleeing abuse and domestic violence. So you see something like 80% of homeless women and children left a dangerous domestic violence situation. That's why they wound up homeless. Segundo el Departamento de Casas y Desarrollo Urbano, mientras 64 millones de personas viven la pobreza aquí en los Estados Unidos, aproximadamente 550,000 viven en las calles, entre ellos están unos 120,000 niños. Las ciudades con el mayor número de personas sin un hogar para vivir son Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia y aquí en San Diego. Estos números son contestados por las organizaciones no gubernamentales que afirman ser mucho mayor el número de personas sin techo. Un estudio de la Universidad de Yale informa que la falta de vivienda se debe a factores externos como la economía, en lugar de factores internos como la pereza o el comportamiento irresponsable. El estudio también encontró que solo el 14.4% de la población sin hogar es negra y que el 86.8% de las personas sin hogar tienen una enfermedad mental y el 43.3% están casados. Según los indicadores que surgen de investigaciones realizadas no solo aquí en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea y Canadá, los sin techo son los que tienen la situación más vulnerable de la sociedad. Las personas sin hogar envejecen más rápido que el resto de la población por causa de la permanencia a la intemperie sometidos a las inclemencias del clima. Tiene un riesgo de muerte superior al común de la sociedad, principalmente enfermedades respiratorias, cardiovasculares, como también los problemas de adicciones a drogas y alcohol y las afecciones de la salud mental. Están más expuestos a accidentes y a la violencia de las calles y sus expectativas de vida no superan los 60 años. El estudio también indica, lamentablemente, que la situación general de este segmento no ha registrado mejorías en los últimos años. El estudio también determinó que el riesgo de morir de un joven en situación de calle es 9 veces mayor que el de una persona con hogar. It is such a dangerous life. The assaults, last summer we had a serial killer attacking homeless men, killing them in horrible ways. We have the highest rates of sexual assaults are in East Village, where the most homeless people are. No one chooses to be homeless. It is dangerous, it is deadly. La Coalición Nacional por las Personas Sin Hogar calcula que 700 personas que se quedan sin hogar aquí en los Estados Unidos mueren anualmente debido a los efectos de la hipotermia, que no tiene, a diferencia de algunos países europeos, una política general para evitar los desalojos durante el invierno. Por esa razón, es común ver el aumento de personas durmiendo en las calles en estados como California y la Florida durante este periodo del año. Para esta activista que defiende los derechos de los sin techo en la ciudad de San Diego, el tratamiento que se da a los que viven en las calles de los Estados Unidos es vergonzoso
y que la gran culpa tiene el gobierno, que hace muy poco para mejorar esta situación de abandono. The largest concentration, of homeless people is in the city of San Diego and in downtown, primarily East Village. And could you imagine all this happening in the United States of America that is Exactly. supposed to be... Exactly. Truly, it is like a third world country. The way that we are letting San Diegans live, the way we're really forcing them to live. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas codificó el derecho a una vivienda adecuada en 1948 y ese derecho viene con la responsabilidad gubernamental de proteger exactamente a los sin techo. Según las directrices de la ONU, los desalojos no deben tener lugar en condiciones climáticas adversas durante la noche, etc. Pero igual que muchas otras declaraciones de las Naciones Unidas, los Estados Unidos las ignora. Los estudios de la Universidad EIO, mencionados en el inicio de nuestro reportaje, también indican que una proporción significativa de la población sin hogar es mayor, sin educación y blanca, y que muchas personas sin hogar tienen familias y sufren de abuso de sustancias y problemas de salud mental. La percepción que la sociedad estadounidense tiene de las personas sin techo se fundamenta en una colección de mitos y estereotipos que interfieren en los intentos de ayudar a quienes lo necesitan. A pesar de que casi la mitad de las personas sin techo aquí en los Estados Unidos sufren o han sufrido alguna adicción, muchos no son drogadictos ni alcohólicos. La creencia contraria está tan extendida que incluso los albergues y centros de acogida se ven afectados y algunos obligan a todos aquellos que utilizan sus servicios a recibir orientación sobre el abuso de sustancias. La otra idea es que todas las personas sin techo son enfermos mentales y que necesitan ser ingresadas en centros psiquiátricos en vez de recibir ayuda. Obviamente que la asociación errónea entre enfermedad mental y violencia refuerza esta idea. Entre el 30 y el 35% de las personas sin techo en Estados Unidos padecen una enfermedad mental, pero solo el 25% padece una enfermedad mental grave. Las personas con problemas de salud mental son más sensibles a sufrir alguno de los 3 factores que pueden inducir a la mendicidad: pobreza, desafiliación y vulnerabilidad personal, que a su vez intensifica los problemas de salud mental. Para entender mejor esta problemática y las causas que pueden llevar a una persona a las calles, visitamos el albergue Oasis. Ahí encontramos a Jean Calma y su novio KB, que está viviendo en este espacio mientras buscan un empleo para poder seguir adelante con sus vidas. I had some difficult family situations and I had a lot of things happen like in a short period of time. Ended up really depressed and I kind of went into like a year-long just spiral. And they put me in like a rehab situation. I had to go to jail, first time in my life at 47. And to get out of that situation, I had to go to rehab again. And from there, I had nowhere to go. I lost everything. We have been spending so much energy just on a survival mode, running from the police, trying to make sure everything's packed up at a certain day and a certain time and not being here. You can't go anywhere basically and leave your belongings because people will steal them. Right. So it was never a chance to just go, okay, now I need to do something to you were constantly just surviving day to day. Pretty much had nothing, lost everything. And what about your daughter? My daughter isn't speaking to me. It's been 5 years. So. And where is she? She's in Anaheim. She's going to be 24 on the 23rd of this month. And do you try to talk to her? I've tried. I was like soccer mom. I was like perfect mom for them until I kind of snapped. And then
they didn't know how to accept me like that, I guess, and so they just didn't, you know. And my youngest, my 19-year-old, he's been good though. He understands that I had some problems and depression. When you think that you be ready to force a new approach with your daughter? I'm ready every day. I try every day. I'm blocked on everything that you can name. I send her messages through my son. I send her messages through other relatives, things like that. I've tried. She's stubborn. She is her mother's daughter. I did raise my children to be very strong and stand for what they believe in, and they didn't believe in what mom became, I guess, and they didn't like it. Aquellos que cumplen con las condiciones necesarias para trabajar se encuentran con muchas barreras para conseguir empleo. Los prejuicios y los estereotipos conducen a la desconfianza y al rechazo de las personas sin techo por parte de las empresas. Encontrar personas viviendo en las calles de las grandes y pequeñas ciudades estadounidenses no es una tarea difícil. Al contrario, los números siguen aumentando. Al encontrar un grupo que cómodamente esperaban pasar más un día de sus vidas en un parque de la ciudad de San Diego, decidimos parar y hablar con ellos. A los que viven en estas condiciones no les gusta la publicidad y son ariscos con la prensa, pero convencimos a dos de ellas a hablar con nosotros. Inicialmente hablamos con Daniela, que vive en la calle hace 8 años. A lot of people that are out here right now have lost their jobs and basically like all their income, and their families are losing their households as well at the same time. So the more developments they bring in, the more people are losing their housing because the prices are going up high. Do you want to share why you end up like this? Me, well, I ended up like this because I lost my job back in 2009, and I was doing side jobs from there to like 2 years ago and stuff. When I lost all the side jobs that I had, I ended up being out here because I had no income whatsoever, and I lost my housing after that because I couldn't pay my rent. There's a lot of dangerous stuff out here, but to each their own. Whoever protects themselves has to protect themselves any which way possible. It's like a couple weeks back, people got beat up out here. There's been people that have been raped out here. Yeah, there's a lot of different things going on out here that people don't really realize it with the homeless people, and we're just trying to take care of each other as a family out here. And with the cops harassing everybody and stuff, it's not easy because they're chasing us from one place to another and they're telling us you guys can hang out at the parks all day, but then different cops are telling us that we can't hang out here. So it's like two different things being told by the same department. Mientras nos preparábamos para entrevistar a Kelly, nuestra segunda entrevistada, que vive en la calle hace 6 años con su esposo, fuimos sorprendidos por una acción policial para retirar todos los sin techo de la plaza, llevando unos arrestados y multando a otros. ¿Multando? Esa gente no tiene ni dinero para comer. ¿Cómo van a pagar las multas? Mientras estábamos haciendo el reportaje aquí con los que están sin techo en esta plaza pública, llega la policía para hacer una actividad que es muy común aquí en la ciudad de San Diego. Es exactamente retirar parte de ellos que están aquí. Eso es un sistema de limpieza que están haciendo para esconder a los sin techo de la ciudad de San Diego. Llegan y los forza a salir. Es una ciudad que no es, vamos a así decir, muy amigable en relación a los que no tienen un hogar para quedarse. Entonces llegan y los fuerzan a salir de este parque sin que les indique un lugar a donde ir. Eso es lo que pasa de forma muy regular aquí en la ciudad de San Diego, California. Coincidentemente llegamos en el momento exacto que empieza ese proceso de limpieza de este parque. You sleep on the park, on the street. How is your day? Actually, me and my husband sleep right up here in a tent. Every night we set up, every morning we break down. La grande mayoría se fue a las calles cerca de la plaza para volver cuando la policía se fuera. La situación
no solo en San Diego, pero en las grandes ciudades americanas, exactamente esta. La policía trata de limpiar los parques para lucir lindo, bonito, todo perfecto, como si nada ocurriera y que esa gente no existiera. La policía quiere que la ciudad luzca bien para los que visitan. San Diego, una ciudad muy conocida por su belleza arquitectónica, por sus riquezas, por sus barcos, por sus bahías, por los visitantes de dinero adinerados que vienen para aquí. No les gusta ver que sus parques están llenos de personas sin techo, que no tienen lugar, que no tienen condiciones de pagar una vivienda, porque los precios aquí son muy altos. Para que tengan una idea, un apartamento de un cuarto en San Diego para rentar es casi $2,000. Y cada vez más las construcciones crecen y por esa razón las personas están se quedando sin la posibilidad de poder alquilar. Para que tengan una idea, a cada apartamento que se construye en esta ciudad lleva aproximadamente 24 horas para que se venda o se alquile. O sea, solamente hay un 3% en toda la ciudad de San Diego, un 3% de viviendas disponibles. Obviamente que si hay 3% de viviendas disponibles, obviamente que es la demanda y la oferta, o sea, el precio es muy alto. Y no solo San Diego, en la Florida, en Miami, por ejemplo, es la misma cosa, en Filadelfia, en New York, todas las grandes ciudades americanas pasan por el mismo problema. El desarrollo se construye, se hace construcciones enormes, muy caras para los ricos, mientras tanto el pueblo americano de todas las razas, blanco, negros, latinos en general, pasen por exactamente el mismo proceso de vivir cada vez más y un número cada vez más elevados en las calles de los Estados Unidos. En Estados Unidos, alrededor del 40% de la gente sin techo se acoge con regularidad a lo que una organización sin fines de lucro llama el Sistema de las Personas Sin Hogar, que comprende albergues, hospitales y prisiones. Antes de salir de California, visitamos al más importante albergue de la región, Father Joe's Village, que abriga a miles de personas que no tienen dónde vivir. Conversamos con su presidente y jefe de operaciones, Jim Vargas, que nos reitera todo lo que hemos escuchado hasta ahora. El alto precio de la vivienda es la responsable por los que viven en las calles del país. On the housing side, here in this city of ours, of San Diego, over the last 6 years, we've lost 10,000 SROs. SROs are single room occupancies. These are units basically that were small units, and they were frequented by those in the lower income brackets and a lot of people who otherwise would have been on the streets and homeless. We've lost them. They've been converted. They've been converted to market rate, okay? And that's been extremely impactful because they have not added 10,000 new units to the market for affordable housing. So when you ask, so what's causing this number to get higher and higher? That has a big piece. When you lose 10,000 units in a community, that's extremely impactful. And so those are individuals, that means that individuals who were at the lowest rung and just hanging on, well, now they've fallen, all right? And they've fallen onto the streets. So that's why I believe that primarily what we have to do as a community here is address the housing crisis, because it is what contributes to the homelessness crisis. We need to have more affordable housing. En este albergue conocemos a Juanita, que pese el nombre español es estadounidense y después de pasar años en las calles nos cuenta algunos de los problemas que consiguió superar para seguir viva. The streets are not what it's cracked up to be, and there's a lot of strife out there, some self-inflicted, some not. And when you have to exist on the street, you have to make sure you know where the lines are. It's always line, and you have to know where the showers are, and you have to know where to go do your laundry. And then you have to know how to exist in a world that are streets of pain, as far as what I can tell from my experiences. And most people, when they get down to a certain level in life, most give up. I didn't give up. I wanted to have more, and I wanted to have better.
And I was there in my camp for 2.5 years, and I discovered in myself that I had a hunger and a thirst for something better and something more. But when you're homeless, you have to worry about, are the police going to tell you to move along, or is this person going to tell you to move along? And then you have to worry about, is your stuff going to be safe? Is where you're going to sleep, is somebody going to come up and sneak up on you? Sort of like one eye open and one eye shut type of deal. And so when I was homeless, it was an adventure in making do. Or whatever it was, I had to make sure that I was safe and I could sleep safely. And you have to worry about showers, you have to worry about laundry, you have to worry about a lot of things when you're out there, because nobody's out there going to look out for you but yourself. You have to maintain a level of safety. Según las Naciones Unidas, una serie de deficiencias del sistema social, político y económico actual es responsable por los sin techo. Entre ellas están la incapacidad del gobierno para dedicar suficientes recursos a hacer realidad el derecho de todos de disponer de una vivienda digna, una planificación deficiente, la mal distribución de los subsidios dedicados a la vivienda, los cambios económicos, la falta de vivienda asequible, el aumento del consumo de drogas y otros problemas de salud física y mental. Por fin, ni todos los que están en la calle es porque tomaron decisiones equivocadas. La mayoría de personas sin techo ha perdido su hogar debido a alguna discapacidad, enfermedad, violencia doméstica o desempleo. Ninguna de esas circunstancias es una elección, por lo tanto, es un error juzgarlas como tales.